Shalom Ubrajot para todos los Sahajim, las Sahayot, creyentes en la emuna obediente de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Cordial Shalom para todos ustedes. Damos toda Rabá, muchas gracias a nuestro Elohá, nuestro Padre Yud-Hei Vad-Hei, y a nuestro Adón Yahushua Hamashiach, por un día más de Hajim, un día más de vida, por un día más cerca de la muerte. Bueno, pues el subtítulo o el título que aparece ahí tiene mucho sentido con lo que estamos viviendo, observando las enseñanzas de estos moré, de estas quejilá, de estos rabinos, de estos shaliahum, apóstoles, y de todos estos roeim, pastores, que enseñan a judaizar. Vamos a mirar la diferencia y vamos a ver qué es un judaizante, ¿no? Y cómo los judaizantes han puesto como ejemplo a nuestro Adón Yahushua Hamashiach, que fue circuncidado, que era de la tribu de Yahudá. Y con estas malas interpretaciones han llegado a muchas personas y los han convencido que tienen que hacerse Brit Milá y seguir con las tradiciones que estaban en la Torá de Moshe. Tradiciones puestas por hombres. No hablo de los mitzvot, hablo de las tradiciones puestas por hombres, no de los mitzvot que nuestro Adón Yahu, nuestro Abba Yahu, le dejó al pueblo de Israel. Tampoco podemos decir que todos los Yahudim de la época de nuestro Yahushua Hamashiach eran judaizantes, porque no es así. No todos los de la tribu de Yahudá practicaban el judaísmo, ni practicar la Torah de nuestra Abba Yud-Hei Vad-Hei, o nuestra Abba Yahu, o Yahweh, como usted le llame con respeto con el nombre o el título, los hacía judaizantes. Esa generalización sería históricamente, bíblicamente, o no bíblicamente, sino de acuerdo a las escrituras, sería incorrecta. Pues vamos a mirar y a definir primero qué significa judaizante. En el contexto del Brit Hadash, el término se relaciona principalmente con personas que querían imponer a los creyentes de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, los creyentes en nuestro Adón Yahushua Hamashiach de las naciones, gente de las naciones, prácticas identitarias y religiosas como condición de plena salvación y como condición de plena pertenencia o de salvación. Y vamos a ver un ejemplo muy claro. Vamos a Maseh Shaluhim o Hechos de los Apóstoles. Perek, capítulo 15, Pasuk 1. Entonces ciertos hombres que descendían de Yahudá, o Hechos de los Apóstoles, 15:1, Maseh Shaluhim, o Maseh Shilihim. Entonces ciertos hombres que descendían de Yahudá enseñaban a los hermanos israelitas y decían: si no reciben Brit Milá conforme a Moshe, no pueden ser salvos, conforme a la Torá que nuestra Abba Yahu me había dado a Moshe, o conforme al pacto que nuestra Elohá le había dado a Abraham. Recuerda que Ismael fue circuncidado, pero en Bereshit, nuestro Abba Yud-Hei Vad-Hei dice que solamente
El Brit Milá es para la descendencia de Yitzhak, no de Ismael. ¿Ya? Entonces esto los convertía a estas personas, mire lo que dice: entonces ciertos hombres que descendían de Yahudá enseñaban a los hermanos israelitas y decían: si no reciben Brit Milá conforme a la Torá de Moshe, no pueden ser salvos. Torá de Moshe quiere decir porque Moshe la recibió, no porque la haya dado, se la haya inventado o la haya creado. Él la recibió de parte de nuestro Creador. Por eso se dice Torá de Moshe. Venían estas personas con, por decirlo así, puede que sea con buena intención, no puedo decir que con malas intenciones, puede que sea que haya sido con buena intención, pero errática, errónea, malinterpretada, a eso me refiero. Como se malinterpreta hoy día muchas veces el contexto o el texto de las Escrituras, y se le da otro contexto, otra interpretación, y debido a esa mala interpretación se saca de contexto, ¿ya? Se saca de la interpretación real que nuestra Elohá quiso dar. Y decían: si no se circuncidan no pueden ser salvos. Eso es una forma también de manipular las Escrituras, no de cambiar, de manipular las Escrituras. Y eso ha seguido en muchas generaciones hasta hoy día, muchas quejiladas, muchos supuestos rabinos. Bueno, que sean rabinos, sí, porque los rabinos eran los que enseñaban la Torá después de que se acabó o desapareció la casa de los levitas, ¿no? Y ellos se sentaban en la cátedra de Moshe junto con los Rusín, escribas, fariseos, saduceos y otros grupos más que surgieron en la época de nuestro Yahushua HaMashiach, que se creían dueños de la interpretación y de la enseñanza de las Escrituras de la Torá que nos trajo Yahudá a Moshe para el pueblo de Israel. Y eso sigue hoy día. Entonces, poner un ejemplo claro para que tú caigas en la trampa a estas personas que en su debido momento también fueron engañados, persuadidos, manipulados, convencidos de que esa propuesta que le habían presentado con las Escrituras era buena. Hicieron el Brit Milá y otras tradiciones más. Y les dicen en un ejemplo: Yahushua HaMashiach era la tribu de Yahudá. Ah, sí, dice la gente. ¿Fue circuncidado? Sí, claro. Obedeció los mitzvot, cosa que yo estoy dispuesto a contradecir, porque nuestro Yahushua HaMashiach no obedeció los mitzvot. Él no vino para obedecer los mitzvot. ¿Por qué? Porque él era la Torah viviente, él no tenía pecado. Los mitzvot era para el pueblo de Israel y para sus 12 tribus, que eran hombres pecadores. Nuestro Yahushua HaMashiach, dice la Escritura en Hebreo y en Hebreos, que no se halló en el pecado ni engaño en su boca. Por lo tanto, la misma Torah, la misma Escritura dice que la ley fue para los desobedientes, para los parricidas, matricidas, y para todos los que hacen y contradicen los mandamientos, para todos los que hacen el mal y contradicen los mandamientos de la Torah. Entonces esto no aplica para nuestro Yahushua HaMashiach, es una mala interpretación. Entonces prosigo. Nuestro Yahushua HaMashiach obedeció Torah, dice la gente que no conoce. Hablo también de supuestos ministros. Sí, él obedeció Torah. Ya. ¿Fue circuncidado? Sí, fue circuncidado. ¿Ves? Entonces Yahushua HaMashiach era judaizante. No, no era judaizante. ¿Ves? Yo no soy judaizante, dice el que le está persuadiendo para hacerse la circuncisión. Yo no soy judaizante. Pero vamos a ver otro ejemplo. Esto es ser un judaizante. Mira lo que dice la Escritura. Perec, capítulo 15, pasuk 1 de Maseh Shilihim o Maseh Shaluhin o Hechos de los Apóstoles. 15:1. Entonces ciertos hombres que descendían de Yahudá enseñaban a los hermanos israelitas y decían: si no reciben Brit Milá, o sea, circuncisión, conforme a la Torá de Moshe, no pueden ser salvos. Eso es un judaizante. Tienes que aprender a distinguir un judaizante religioso y fanático
que forma parte de una religión de fanáticos o de una secta de fanáticos, a distinguir las escrituras y el verdadero creyente en nuestro don Yahushua HaMashiach a través de su Brit Hadasha. A mí cuando me preguntan, o a mi esposa nos preguntan ustedes de qué religión son, de ninguna. Porque yo he comprendido en mis años que llevo en las escrituras y como creyente en nuestro don Yahushua HaMashiach y como ministro de nuestro don Yahushua HaMashiach, que nuestro don Yahushua HaMashiach precisamente fue a tratar en su tiempo, en su época de vida, o en su momento de vida, a tratar de que la gente comprendiera de que la Torah no era para convertirse en una religión, ni las enseñanzas de los naví, no era para que el pueblo de nuestra Elohá se dividiera en grupos y de esos grupos salen subgrupos, y de esos subgrupos salen subgrupitos, y de esos subgrupitos salen microgrupitos. Y eso es una cadena. Y eso forma una desintegración en la unidad que vino a crear el Padre a través de sus escrituras, en el respeto, el amor y el temor, y la obediencia a las escrituras, porque cada grupo, subgrupo, minigrupo y microgrupo van interpretando las escrituras de diferentes maneras y se rompe esa secuencia y a veces hasta la lógica de las respuestas que dan estas personas. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo de qué es un judaizante. Primero, dice la escritura, repito, Masech Aluhim o Masech Ilihim o Hechos de los Apóstoles 15:1. Esto es un judaizante. Dice, entonces ciertos hombres que descendían de Yahudá enseñaban y persuadían a los hermanos israelitas y decían, si no reciben Brit Milá, no, israelita me refiero de las naciones y me refiero del pueblo de Israel y me refiero a creyentes en nuestro don Yahushua HaMashiach. Si no reciben Brit Milá, o sea, circuncisión, conforme a la Torah de Moshe, no pueden ser salvos. Esta es una clara manipulación y una clara malinterpretación de las escrituras. No pueden ser salvos si no se circuncidan. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Eso fue una señal de un pacto. Lo recibió el pueblo de Israel, lo recibieron las 12 tribus como señal de obediencia y de reconocimiento que son el pueblo escogido y elegido de nuestro Creador. No quiere decir que por circuncidarse ya fueran salvos, simplemente en sentido de pertenencia. Pertenezco al pueblo de Israel, de una de las 12 tribus, pero más pertenezco a mi Creador, que me hace diferenciar de los demás pueblos a través de un pacto que Él hizo con mis antepasados por medio de Brit Milá, circuncisión, nada más. No es para, si no te circuncidas no vas a ser salvo, te vas a perder, no. Ojo, eso es una manipulación y es un moré, maestro, o un roé, pastor, o un naví, profeta, o un shaliach, apóstol, o un rabino que está malinterpretando las escrituras. Ese ya es un judaizante y pertenece a una secta. Recuerda que nuestro don Yahushua HaMashiach vino a traer su palabra, Brit Milá, Brit Hadasha, muy diferente a las enseñanzas basadas en la Torah de Moshe. Vamos a ver en Galutia o Gálatas, otro ejemplo, ¿no?, de las escrituras. Donde viene otro caso de otro judaizante, ¿no? O de otra manera de judaizarte, para que tengas en cuenta. Cuando te encuentres estas personas que son como los testigos de Jehová, los mormones, los brahamistas, etcétera, etcétera. Aún cristianos evangélicos que también andan de casa en casa muchas veces en supuestas campañas, ¿no? Haciendo campañas, supuestamente campañas.
que llevando el evangelio que por toda parte, las Beshorá, no evangelio, no es de Eva, es de Beshorá. Y formando religiones y subreligiones. 2:14 que dice: pero cuando vi que no estaban andando con Zedaká, con justicia, santificación, conforme a la Emed, a la verdad de las Besorá, le dije a Kefa, delante de todos: si tú, siendo Yahudí en la luz, vives como los arameos en la oscuridad y no como los Yahudí, ¿por qué obligas a las gentes en la oscuridad a vivir como los Yahudí en luz? Quiere decir la escritura que en cierto momento también Kefa se desvió incorrectamente del camino de las Besorá por formar parte de un núcleo, de un grupo de Yahudim, judaizantes de una secta que tenía arraigada esa idea de que si las gentes de las naciones no se circuncidaban, no podían ser salvos, ¿no? Y hasta Kefa cayó en eso, en esa hipocresía, se dejó arrastrar y vino la confrontación de Shaul para hacerle ver y para hacerle hacer esa diferencia y que comprendiera que esas no fueron las enseñanzas de nuestro Moré, nuestra maestra, nuestra don Yahushua Hamashiach, que no debía desviarse del camino, porque ese no era un requisito, el Brit Milá, para salvación a un creyente, nuestra don Yahushua Hamashiach, ni siquiera a uno del pueblo de Israel, perteneciente a alguna de las 12 tribus, porque ese no fue el propósito de nuestro Creador. Nunca dijo el Brit Milá: si te lo haces como pacto, como señales para ser salvo. No, es para distinguirse de las demás naciones, nada más, no es para nada más. Pero vemos que todavía sigue esa mala interpretación, ¿no? Bueno, en el siglo I no existía, digamos así, no significa simplemente persona de Judá, de la tribu de Yahudá, ni judío, ya, persona de Yahudá ni judío. En el siglo I habían varios grupos de Yahudim, en la época de nuestro don Yahushua Hamashiach. Existía una diversidad de grupos y conformaban una religión, una secta. Habían Perushim, fariseos, habían Zeduquim, saduceos, escribas, sacerdotes, líderes del templo, esenios y otros grupos. Habían también Yahudim comunes dentro de esos grupos. ¿Sí? Yahudim comunes, campesinos, artesanos, comerciantes y familias seguidores de Yahushua. No todos pensaban igual ni practicaban la religión de la misma manera. Desgraciadamente, mire que se había catalogado o se habían conformado más bien en religión. Y cada religión va detrás de su propio interés, sea político, sea personal, sea económico, sea social, etc. Y debido a ese interés es que va a interpretar las escrituras, para acomodar las escrituras a sus intereses. Eso es una secta, eso es una religión, y los fanáticos, la persona que se identifica con esos grupos o con ese grupo, pues se etiqueta, o sea, busca ese grupo y empieza a absorber las enseñanzas de ese rabino, de ese moré, de ese shaliach apóstol, de ese roé pastor o de ese naví profeta, y empiezan a desviarse de las escrituras, porque el mismo fanatismo lo hace creer que toda la enseñanza que le está diciendo su moré, su rabino, su shaliach apóstol o su naví o su pastor o su moré maestro es verdad,
que no hay campo para discutir, para evaluar esa interpretación y refutarla o mejorarla. No, él a todo asiente y a todo dice amén. Eso pasa en muchas congregaciones de los diferentes ramas de evangélicos. A todo lo que el pastor dice amén y ellos también amén. Y eso se ve mucho en las Quejilá también, sectas hoy día, que no son de nuestra don Yahushua Hamashiach. Te repito, porque él no vino a formar Quejilá ni iglesia, sino comunidad. Una comunidad de hermanos creyentes en la emuna obediente de nuestro don Yahushua Hamashiach. No un grupo de fanáticos o un subgrupo o un minigrupo o un microgrupo divididos en conceptos y en interpretaciones diferentes. Cada uno interpreta a su manera, acomoda la interpretación de las escrituras, valga la redundancia. Bien, entonces decir que todos eran judaizantes porque pertenecían a la tribu de Yahudá es como decir todos los cristianos de una época creen exactamente lo mismo. ¿Ya? Cuando vemos de la religión evangélica, vemos evangélicos, vemos adventistas, vemos testigos de Jehová, vemos pentecostales, diferentes, pero todos dicen del evangelio y todos dicen seguir a nuestro don Yahushua Hamashiach. Bueno, en su título pagano, que ellos todavía siguen creyendo Jesús, ¿no? Jesús, Jesucristo y Jehová, que no tienen que ver nada con los títulos respetuosos que se le da a nuestro Redentor y Salvador y a nuestro Creador, nuestra Yud Hei Vav Hei. Entonces decir que todos los judíos eran judaizantes es un error. Ya te he enseñado dos cualidades, dos diferencias, dos acertaciones, dos diferentes maneras de distinguir a un judaizante de un creyente en nuestro don Yahushua Hamashiach. Bien, no es correcto, eso no es correcto decir que todos los cristianos pues creen exactamente lo mismo. Y no es correcto pero sí es correcto, lo que sí podemos decir es la sociedad yahudí del siglo I estaba profundamente relacionada con la Torá. Eso sí, sí estaban todos relacionados profundamente con la Torá. El error o las malas interpretaciones, la ambición o el deseo de poder o de figurar, por decirlo así también, es que los líderes religiosos forman iglesias. Ese ego, esa prepotencia, esa altivez y ese orgullo los llevan a figurar en la sociedad, ¿sí? A ser un farol, por decirlo así, dentro de la sociedad religiosa, porque un creyente jamás es un religioso. Nosotros como creyentes no debemos de ser religiosos, ni sectarios. Pertenezco a esta religión, pertenezco a esta secta, interpreto la escritura tal y como me la han enseñado, sin ni siquiera mirar la escritura, interpretarla, sin tener el Ruach HaKadosh, sin que el Ruach HaKadosh le ayude a mejorar, o a corregir, o a refutar, si es posible, esa interpretación errónea que le está dando su guía. Porque yo siempre he dicho, para ser un líder hay que dar ejemplo. Hoy día cualquier tontarrón o tontarrona le dicen líder, lideresa. Es mi líder. Es el más plebeyo, es el que no se sabe comportar, es el que no tiene modales, es el que no tiene valores, ni moral, ni ética. Es la persona más patana para conversar, más vulgar, es el que se explota de una manera como impío, como mundano, y es el que más grita, es el que más monta cara para que le teman o digan que tiene autoridad. Y de eso está lleno el mundo, de estos bravucones que están en las religiones y en la política, ¿no? Bueno, los del mundo son del mundo, pero el que dice llegar a este camino, ya saben que el camino de nuestro Yahushua Hamashiach no es ser evangélico, no es ser cristiano, no es ser hebreo, no es ser
mesiánico, no es ser judío, no. Es simplemente seguir un camino sin pertenecer a ninguna religión, sino seguir al principal roé, el principal pastor, que es nuestro don Yahushua HaMashiach, y que designó a nosotros sus pastores, porque todos los 5 ministerios somos pastores: profeta, el apóstol, el pastor, el moré, el proclamador. Todos somos pastores, porque la función es guiar al pueblo, unos en la enseñanza, otros en la corrección, pero todos debemos de dar frutos. Por eso decía nuestro don Yahushua HaMashiach que a los ministros de él, dice: por sus frutos nos conocerán. No por la palabrería, no por la gritería, no por la vestimenta, no por el estatus social, político o económico, sino porque íbamos a dar frutos, no etiquetándonos, frutos de arrepentimiento, frutos de los mitzvot, de los mandamientos, frutos de amor, de compasión, de tolerancia, de disciplina, que eso es lo que no le gusta hoy día al ser humano. El ser humano es tan indisciplinado que siempre hace lo que él quiere. Yo vivo la palabra a mi manera. Confunden apariencia con vestimenta. No, es que nuestro Elohá le dijo a Naví Shmuel o Samuel que él no mira la apariencia de los hombres. Es que apariencia no significa vestimenta, porque todos los israelíes, todas las 12 tribus, vestían conforme a la orden de nuestro Creador, y la distinción en su vestimenta eran los flecos, los tzisillot, los flecos. Entonces, malinterpretar apariencia con vestimenta es un error garrafal de una persona que dice ser ministro y que dice discernir las escrituras para poderlas enseñar. Si tú no distingues, no disciernes el café del marrón, entonces estás en un grande error óptico, visual. ¿Ya? Si tú no distingues lo que fue para el pueblo de Israel, sus 12 tribus, y de lo que nos dejó nuestro don Yahushua HaMashiach a todas las naciones, pues estás en un grave error como ministro. Bien. Estaban profundamente en lo que estaba hablando, estaban los Yahudim profundamente arraigados, relacionados con la Torá, la circuncisión, el día de reposo, los alimentos, el tiempo, las tradiciones de los ancianos, las distintas interpretaciones de la ley. Pero aquí está la distinción fundamental, ¿ya? Torá de Yahu más tradición de los ancianos. ¿Ves la mezcla? Torá de Yahu, ¿en qué terminó? En tradición de los ancianos. Y quedó obsoleta la práctica pura de la Torá de nuestra Abba Yahu, porque predominó o prevaleció la tradición de los ancianos, otra interpretación de los ancianos, de los más viejos, ¿ya? Y eso era lo que se estaba enseñando, menospreciando, dejando a un lado la verdadera Torá, la verdadera práctica más bien, de la Torá que nuestra Abba Yud-Hei Bad-Hei había dejado al pueblo de Israel a través de sus 12 tribus esparcidas por el territorio. Pues en Meir, vamos a Marcos. Meir, Marcos. Nuestro don Yahushua HaMashiach los corrigió, ¿no? Perec, capítulo 7. Pasú 8. Decía nuestro don Yahushua HaMashiach, 7, 6 al 8. Perec, capítulo 7, Pasú 6 al 8. Habló Yahushua HaMashiach diciendo: bien ha profetizado Yesaya, el Naví Yesaya, mal conocido como Isaías. Bien profetizó, o bien ha profetizado Yesaya,
de ustedes hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, está lejos de mí. ¿Ves? Se daban ínfulas de que ellos eran los practicantes. Nosotros practicamos los mitzvot que nos dejó el Abayahu a través de Moshe. Nosotros sí los practicamos. Nosotros somos los verdaderos chachos de la palabra. Nosotros tenemos la última palabra en cuanto a interpretación de las escrituras, porque nosotros estudiamos en escuelas rabínicas. Nos quemamos las pestañas por años para aprender y enseñarles a ustedes. Nadie nos puede refutar lo que pasa hoy día con la arrogancia. Es que él es el pastor. ¿Y quién le puede refutar al pastor? Es que él es el profeta. Es que él es el apóstol. Hay que pisar blandito porque son los ministros de nuestro Creador. Ciegos. Como dicen las escrituras, y dijo el Nabí Yeshaya. Hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano, agrega también, pero en vano me adoran enseñando como Torah los mandamientos de hombres. Y sigue diciendo y refutándoles en el 8, dejando a un lado el mandamiento de Yahú, guardan las tradiciones de hombres, de los ancianos, tales como el lavado de ollas y tazas y muchas otras, tales cosas hacen ustedes. Y en 9 habló Yahushua diciendo, por completo rechazan ustedes los mitzvot, los mandamientos de Yahú, para poder guardar su propia tradición. Mire lo que estaba hablando hace un momento. Menospreciaban, hacían a un lado, tomaban como basura los mandamientos del Creador porque ya habían reinterpretado lo que significaba cada mandamiento, pero a su manera. Honra a tu padre y a tu madre con bienes, con respeto, con obediencia. Ah, no, pero traigan ustedes, los hijos, traigan todo lo que le van a dar a sus padres, tráiganlo al templo como ofrenda, que eso no es pecado. No es que le está dando al Creador, estaban reinterpretando. ¿Ves cómo reinterpretaban los mandamientos? Por seguir tradiciones y enseñanzas de hombres. Por eso Yahushua Hamashiach dijo, no he sido enviado sino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué estaban perdidos? Pues porque estaban en tradiciones de hombres, dejando la Torah pero reinterpretándola y obedeciéndola conforme a la tradición de hombres, de ancianos. Tremenda la situación. Lo que pasa hoy día. Ah, no, es que ya la tribu de Leví ya no existe y ellos eran los que encargados de administrar a todo el pueblo de nuestro Elohá Yudhei Bajei. No, pero si habían rabinos, pues en la época de Yahushua Hamashiach estaba el sumo sacerdote también. Habían también ah, no, pero es que se destruyó el templo. Bueno, eso es válido, sí. Pero es que la Torah no se limita a la administración de una tribu. La Torah no se limita a una sola generación o a varias generaciones. La Torah para ellos tenía que seguir, los mandamientos tenía que seguir. El Tanaj, los ejemplos, las amonestaciones, las exhortaciones, los eventos y señales que hicieron y lo que no hicieron los Naví para el pueblo de Israel, tenía que quedar eso como referencia, no solo histórica, sino del poder y la demostración de nuestro Creador a favor o en contra de su pueblo. Es decir, las escrituras no se limitan a que un grupo de sacerdotes la administrara de por vida, y si se acabó ese grupo de sacerdotes de Kohanim, entonces ya ahí muere todo, y reinterpretémosla y llevémosla a nuestra manera, porque es que en este tiempo hay derechos humanos.
Entonces, ¿a quién le temen más? Mire lo que dice nuestro Yahushua Hamashiach. Enseñan como Torah doctrinas de hombres, reglas de hombres, leyes de hombres. ¿Y dónde está el castigo? Él no quitó el castigo. Ni tampoco dijo hasta que la tribu de Lewi viva, ahí se enseñará mi Torah. Había cambio de Kohanim, cambio de sacerdocio. Y llegó en ese cambio nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Y él era la Torah viviente. Y por eso también ya nos enseñó el cambio, no por los hombres, por las leyes, sino de Ahabá, de amor. Por eso él dice en Yohanan 14:15, hombre, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Ya no de la manera impuesta, como la había impuesto con ese castigo tan severo, lapidación, exilio, etcétera, etcétera. Ya es por amor. Hombre, amas a tu esposa, pues dale lo que ella necesita, respétala, no caigas en adulterio. Amas a tu cuerpo, pues no caigas en fornicación, no te dejes llevar por los deseos mundanos, ni el joven ni la joven. Refrena tu cuerpo, prepáralo para el día del matrimonio especial, que sea una ocasión especial con tu esposa, que llegues puro, que llegues pura. Pero hoy día, desgraciadamente, la lascivia está en las generaciones porque han preferido las cosas del mundo, aunque nazcan en el camino, no hay temor, no hay amor, no hay respeto de estos niños, adolescentes y jóvenes que han crecido en la palabra por dejarse llevar por las leyes de su propia inmoralidad de su cuerpo, porque hay leyes inmorales del cuerpo. Entonces, la gente prefiere hoy día, las generaciones, acomodarse también a la reinterpretación de la palabra de nuestro Creador y vivirla a su manera. La mujer no se pondrá pantalón como el hombre. No importa. Eso no importa, porque mire, Shaul le dijo nuestro Elohá le dijo a Shaul, no mires la apariencia. Entonces no importa, es que nuestro Elohá es ciego. Los ciegos son ellos que confunden apariencia con vestimenta. Apariencia, el porte de su cuerpo, el físico, los rasgos de ojos, de boca, de cabello, de tez de piel, de belleza, eso es apariencia. Vestimenta es única para distinguirnos de los impíos. Pero hoy día tú miras que eso es una reinterpretación que le han dado. La mujer viste como hombre, el hombre viste como mujer. ¿Por qué? Porque el mundo llama a ese desorden ropa unisexo. O sea, la misma ropa que puede vestir el hombre la puede vestir la mujer y viceversa. La misma ropa o calzado que puede vestir la mujer se la puede poner el hombre. Es que es ropa unisexo. Diferencia. Mira, yo me diferencio de hombre. Esta barba no es postiza. Esta es mi barba, mira. No es postizo. Y esto me diferencia a mí de la cara de una mujer. Hay mujeres con barba. Esos son anomalías físicas, desórdenes fisiológicos, desórdenes físicos, desórdenes internos de ADN, ¿ya? Pero no, la mujer no es para que tenga barba, eso se lo dejó nuestro Elohá al hombre. Si hay alguna, eso es una anomalía o fenómeno, no fenómeno la persona, un fenómeno interno que no está funcionando como tiene que funcionar en la mujer y le nace barba o bigote alguna. De 1001 y de 100 ninguna. Eso no es tampoco todas. Los senos, eso es de la mujer para la alimentación de los bebés. ¿Ya? El físico del hombre no es lo mismo físico de la mujer. Entonces, la misma naturaleza de parte de nuestro Creador enseña la diferencia, pero el hombre le cree más a la reinterpretación de las escrituras que un impío, haciéndose pasar como ministro, les enseña que apariencia es lo mismo que vestimenta. No, hombre, barba, yo no necesito hacerme tratamientos para que me crezca la barba, ni tampoco soy vanidoso por comprar una afeitadora para quitarme la barba. No, es que la diferencia de mi fisonomía, eso es para que la mujer distinga hombre de mujer. Mi cuerpo es de hombre, mi fisonomía es de hombre, mi voz es de hombre, mi actitud, mi pensamiento y mi obrar es de hombre. Y eso es lo que le gusta a la mujer. Y a mí de mi esposa me gusta la delicadeza, el detalle,
las características que ella tiene en su cuerpo y que expresa como mujer. Porque si mi esposa yo lo hubiera conocido igual a mí, no me hubiera enamorado, porque a mí no me gustan los hombres. Es decir, no me gusta que una mujer actúe como hombre. Pero todo lo reinventa el enemigo. No, puedes vestir como hombre, puedes vestir como mujer. Si tú te crees que eres mujer, entonces eres mujer siendo hombre. Si tú, mujer, te crees hombre, pues entonces eres hombre. No, hay que refutar y hay que quitar todo ese desorden psicológico, físico. Eso es una enfermedad. Que un hombre se crea mujer, eso no es algo natural, eso es una alarma, ¿no? Pues ¿cómo así? Este se cree mujer siendo hombre, este tiene una enfermedad mental, física y psicológica. Eso es un desorden en su cuerpo. ¿Ve? ¿Cómo así que esta mujer se cree hombre? Actúa, se viste, piensa y le gustan las mujeres como le gusta al hombre. Esta tiene una enfermedad física, psicológica y mental. Y eso hay que hacer tefilá para expulsar ese demonio, o si no, pues que lo traten como mundanos en centros apropiados, porque eso es una enfermedad. Eso no es normal que tú siendo hombre, normal como dice el impío, que tú siendo hombre te creas mujer, ni es normal que tú siendo mujer procedas o te creas un macho, un hombre. Y tú miras que los hombres hoy día andan como la mujer lambida la cara, afeitaditos y afeitaditos. La vanidad. ¿Por qué? Porque confunden apariencia con fisonomía de hombre. Por eso hay tantos hombres delicaditos, afeminados, y otros homosexuales que les gustan los hombres. Por eso hay tantas mujeres también bruscas, machonas, porque se sienten identificadas como hombre. ¿Eso tú crees que es algo, comportamiento natural? No. Eso es una anomalía, y el mundo está lleno de anomalías. Tanto los que se creen, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, como los que aceptan esa conducta y la defienden inclusive. Esas son también personas anómalas. Tienen también esa presunción de que algún día ellos pueden hacer lo mismo, y la sociedad también les va a aplaudir porque les van a decir: saliste del closet, has salido del closet. Y el enemigo aplaude eso, y los minigrupos o subgrupos o microgrupos se etiquetan a estas enseñanzas o ideologías o filosofías y dicen: es que nuestro Adón Yahushua Hamashiach o nuestro Elohá, él no hace acepción de personas. No, pues si no hiciera acepción de personas, no te diría que los homosexuales, ni los que se echan con varón, ni los afeminados, ni las lesbianas, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni cualquiera que hace pecado, no te estaría diciendo: estos no entrarán. Entonces, ¿dónde está tu argumento? Se cae tu argumento, tu filosofía de que ante Dios todos somos iguales, ante el Elohá todos somos iguales, y yo también tengo derecho a entrar en el reino de los cielos siendo pecador, siendo homosexual, siendo lesbiana, siendo ladrón, siendo fornicario, siendo chismoso, chismosa, calumniador, etcétera, etcétera, orgulloso, intrépido, siendo arrogante, soberbio, altivo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay una mala reinterpretación de esa escritura. Ante nuestro Elohá todos somos iguales, sí, pero significa y quiere decir que todos, Él nos ve a todos por igual, al pecador y al santificado. A todos los pecadores los ve igual. Es decir, les da la oportunidad de que se arrepientan. Eso significa las escrituras. Pero es como la reinterpretan, y han salido muchos grupos religiosos. Iglesia evangélica de homosexuales. Iglesia adoradora de Hasatán, también creen que van a ser salvos. Y eso invalida así el mandamiento de nuestro Creador. Y dice el 7:13 de Meir Marcos, dice: haciendo la palabra de Yahu inválida, a través de su tradición, la cual ustedes han emitido, y muchas cosas similares hacen ustedes. Y eso es lo que vemos hoy día. La palabra de nuestro Creador: si me aman, obedezcan mis mandamientos.
se ha reinterpretado, se ha malinterpretado, se ha manipulado, se ha perdido el verdadero contexto de esa escritura. ¿Por qué? Porque ha sido sacada de contexto. Algunos líderes sí defendían tradiciones y sistemas de interpretación que Yahushua confrontó. Los Prusín, es otro caso que vamos a ver, confrontó a los Prusín, a los fariseos. Los enfrentó nuestro Adón, Yahushua Hamashiach, en el capítulo 15. Pasuk 2. Entonces, desde el 1 a 2. Matilla 15, Perec 15, capítulo 15, Pasuk 1 y 2. Entonces se acercaron a Yahushua, Sofrín y Prusín, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus talmidín? Escuche bien. Estos son judaizantes. Los ejemplos que te he puesto es de gente que judaiza. ¿Qué es un judaizante? Es una persona que se aferra a las tradiciones o malinterpreta las escrituras, ¿ya? Formando así una reinterpretación de ellas y llevándote a conformar o a convencerte para que formes parte de su religión o secta. Entonces se acercaron a Yahushua, Sofrín y Prusín, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, recuerda que entre esos, aunque no se mienta mucho, pero también habían otros grupos de herodianos, saduceos, esenios y otros grupos más de Yahudín, de judaizantes. Entonces se acercaron a Yahushua, Sofrín y Prusín, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus talmidí quebrantan la Masoret, Hasejamín, la tradición de los ancianos? Pues no hacen la Netilá, Yadayim, la tradición de ancianos, lavado las manos. La Netilá Yadayim es lavado de las manos, ¿no? Cuando comen alimentos, ¿ves? Tradiciones. Decían, en pocas palabras le estaban diciendo, ¿por qué ustedes no siguen nuestra tradición como nosotros la hemos seguido los ancianos? Y eso llevó una contesta a nuestro don Yahushua Hamashiach diciendo, ¿por qué ustedes quebrantan los mitzvot de Yahu? Por sus mazorot, tradiciones. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes quebrantan, está diciendo, los mitzvot de Yahu por sus mazorot, por sus tradiciones? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué ponen primero sus tradiciones o sus interpretaciones de las escrituras? ¿Y por qué no la practican tal y pura como la dijo las órdenes nuestro Creador a través de Moshe? Y eso es lo que está pasando hoy día. ¿De qué religión es usted? ¿A qué religión pertenece usted? Porque han dejado la verdadera, no ideología, sino la verdadera razón por la que vino nuestro Yahushua Hamashiach, que él no vino a formar quejilá, ni iglesias. Las sinagogas simplemente eran puntos específicos en ese entonces donde se compartía la escritura o las escrituras de la Torá, enseñanza de la Torá. Y nuestro don Yahushua Hamashiach usaba esos puntos que tenía la gente como referencia de que allí se hablaba de las leyes del Creador, para él hablar de las Besorá, no para reinterpretarlas, sino para decir, mire, vea, ustedes están así siendo castigados, están en desorden, están en violencia, están en divisiones, están en odio entre ustedes, están en masacre entre ustedes, y han permitido que el enemigo también los subyugue, porque ustedes no han obedecido la Torá, porque ustedes le han dado otra reinterpretación siguiendo sus tradiciones
poniendo por encima sus tradiciones antes que la obediencia y el amor y el temor a las escrituras del Creador. ¿Ya? Ellos apelaron a la tradición de los ancianos. Esa fue la respuesta. ¿Por qué no hacen conforme a la tradición de los ancianos? Prevalecía más y mandaba más la tradición de los ancianos que lo que ya dije, el amor y el temor a la observancia y la obediencia de la propia Torah, los propios mandamientos de nuestro Creador. Lo que está pasando hoy día, esta quejilá o esta iglesia, este pastor, este maestro, este supuesto nabí, este supuesto apóstol, este supuesto rabino, este supuesto proclamador, todos, cada uno interpreta la Torah, el Brit Hadasha, la Tanakh, los Tejillín, a su manera, a la manera de su grupo, a la manera de su núcleo religioso, de su secta o de su guía espiritual. Y esto hace que estemos cada día más en contra los unos de los otros, odiándonos. ¿De qué iglesia es usted? Yo vine a pedir una ayuda. ¿De qué iglesia es usted? Yo soy de tal iglesia. La gente del mundo, pues de las religiones, porque todo el que sea religión es mundano. Está olvidando el verdadero objetivo al cual vino nuestro Moré, nuestro maestro y nuestro Salvador Yahushua HaMashiach, que no fue a crear religiones, sino a conformar una comunidad mundial de creyentes, llena de amor, de valores, llena del Ruach HaKadosh, que no haya discriminación entre nosotros, ni violencia, ni racismo. ¿Ya? Pero estos ancianos colocaban la autoridad del mandamiento de Elohim por encima de esa tradición. Por eso el conflicto de Yahushua no era Israel. No era Israel contra Yahushua. El conflicto era más específicamente la verdad y la voluntad de Yahú contra la hipocresía y la tradición humana y las interpretaciones que anulaban el propósito del mandamiento. En esa época, que la gente era un poco más pura la mente, el corazón, que había menos interrupción en su mente y su corazón de toda esta tecnología, todas estas vulgaridades, toda esta basura que se ve en internet, que atrofia la mente de las personas. Y a todo canción, si es una canción ranchera como la del mundo, ¡ay, es un especial!, dicen los evangélicos. Eso está bueno para tomar trago. Al mundano, el mundano le ponen esa ranchera, dice que especial, y dice, no, pues, como el mundano no sabe, tráigame una botella, tráigame una cerveza, tráigame un whisky, tráigame un tequila, tráigame un ron, qué sé yo. Pero la ignorancia dice, eso es un especial. La música especial se debe distinguir, la adoración es muy diferente a la música del mundo, no tiene que ver nada con el ritmo del mundo. Eso es hecho por gente carnal, que dejó la borrachera y en una de esas chuchaqui, de esas dolor de cabeza que se les da cuando pasa el efecto del licor, cogió su guitarra y se inspiró y dijo, esto es un especial para el Creador. Y la gente ignorante sigue eso, dando una reinterpretación a las alabanzas antiguas que se hacían de corazón, gente santificada, temerosa de nuestro Creador, que no combinaban música del mundo con música celestial, que veían la diferencia de lo Kadosh, de lo santo a lo profano. Es que Yahushua era Yahudim, sí. Fue circuncidado, sí. Pero nunca judaizó a nadie. Él nunca siguió, estamos viendo que él nunca siguió tradiciones de hombres. Antes las refutaba, las confrontaba. ¿Por qué ustedes anulan el mandamiento del Creador que fue hecho para ustedes por seguir tradiciones de hombres? Yo no voy a seguir eso. Yo no voy a seguir tradiciones de hombres. Yo estoy aquí es para sacarlos de ese error, para confrontarlos, para que se vuelvan nuevamente al Creador.
para llevarlos a la justicia y la verdad, para que se salgan del pecado y vuelvan a los mandamientos. Pero yo no voy a ser como ustedes. Haciendo una distinción correcta, nuestro don Yahushua Hamashiach era israelita. No era un judaizante, nunca lo fue. Era descendiente de la tribu descendiente del linaje de David. Era de la tribu de Yahudá. Vivió dentro del pueblo de Israel. Conocía la Torá y las escrituras. Asistió al templo y a las fiestas, pero también reprendió las tradiciones humanas. No fue a las fiestas a participar de las fiestas, sino a reprender a las personas que participaban de esas fiestas, dándole otra conducta, o más bien mostrando otra conducta ajena a la participación o a las condiciones que se debía de darle y a las conductas que había que tener en esas fiestas. Reprendió las tradiciones humanas, nuestro Yahushua Hamashiach. Confrontó a los líderes religiosos. Ya lo hemos visto. Shaul también enfrentó al líder religioso, enfrentó a Kefa. Se declaró Señor del día de reposo. Se declaró mayor que el templo. No recibió su autoridad de los fariseos ni de los sacerdotes. No enseñó que una persona tuviera que convertirse étnicamente en Yahudí para recibir salvación, como lo están haciendo desde hace muchos miles de años. Por eso ser Yahudí no equivale automáticamente a ser judaizante. Y los discípulos de Yahushua también eran Yahudim. Esto es muy importante. Kefa, Pedro, era Yahudí. Jacobo era Yahudí. Shaul no era judío. Él era de la tribu de Benjamín. Jacobo era Yahudí. Pablo no era Yahudí. Sin embargo, en Hechos 15 ellos rechazaron imponer a los creyentes de las naciones una carga que Elohá no les había impuesto. ¿Ya? El 15, vamos a mirar el 15:5. Maseh Shaluhim, o Hechos de los Apóstoles. El 15:5. 15:5 claramente ellos dicen, aquí está. En el 15:5 dicen, pero algunos de la secta de los Prusim que creían se levantaron diciendo, es necesario darles Brit Milá y ordenarles que guarden la Torá de Moshe. ¿Ve? Ellos rechazaron, y no es que ellos hayan rechazado, no es que ellos lo hayan rechazado. Decir que ellos lo rechazaron esto sería mentir. La escritura dice que ellos esperaron la respuesta del Ruach HaKadosh o HaKodesh, y el mismo Ruach HaKadosh tomó la decisión. Y ellos acataron esa decisión. Después de mucha discusión, Kefa se levantó diciendo, varones hermanos, en el 15:7, varones hermanos israelitas, ustedes saben que desde hace algún tiempo Yahweh nuestra Elohá escogió entre nosotros para que las naciones oyeran la palabra de las Besorá. Escucha bien, Besorá. ¿Quiénes? Los de las naciones. Yahweh nuestra Elohá, que conoce los Leví, los corazones, les dio testimonio, dándole la Ruach HaKadosh, aún como Yahweh la dio a nosotros. Ninguna diferencia puso entre nosotros y ellos, purificando sus Leví por Emuna. Si dio el Ruach HaKadosh a los creyentes en Yahushua Hamashiach por medio de las Besorá, como también se lo dio a los Shaliahum, pero se las dio a los Shaliahum no por el judaísmo, ni por la Torah de Moshe, sino por las Besorá, porque ellos se arrimaron, fueron escogidos, tomaron la decisión de seguir a nuestro Yahushua Hamashiach
y por medio de sus enseñanzas purificaron sus corazones y les vino el Ruach HaKadosh. ¿Ya? La respuesta de los Shaliahum fue no, de Ruach HaKadosh, y ellos la cogieron y dijeron no. Por eso incluso entre los propios Yahudim, había diferencia de interpretación. En una frase, los Yahudim de la época de Yahushua no eran automáticamente judaizantes. Se puede resumir en esa frase. ¿Ya? Eran un pueblo israelita diverso con distintas sectas, interpretaciones y tradiciones. Algunos líderes promovían tradiciones humanas y posteriormente algunos creyentes inventaron o intentaron más bien imponer requisitos religiosos a los goyim, a los gentiles. A esos últimos el Brit Hadasha los confronta como judaizantes, pero no se puede llamar judaizante a todo Yahudim, a todo judío, simplemente por ser descendiente de Yehudá, de la tribu de Judá, o por vivir dentro de la cultura de Israel. La diferencia más importante es esta. Yahudí describe principalmente una identidad de pueblo, herencia. Judaizante describe una postura religiosa de imposición. Hay una gran diferencia entre la una y la otra. Bueno, que la paz de nuestro Elohá esté con todos ustedes. Gracias, amado Creador de los cielos y de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy. Perdone nuestras ofensas y nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y a nuestros deudores. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Porque suyo es el Malhut, suyo es el poder y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado Elohá, Yud-Hei, Vad-Hei, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta enseñanza, por este día, por todos sus favores y sus beneficios que a diario y sin merecerlo recibimos de usted. Gracias, Padre nuestro, por todo lo recibido. En sus manos quedan los pobres de la tierra, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los ancianos, los indigentes de las calles, los discapacitados y enfermos, todos los que han perdido todo, desplazados y refugiados por la violencia, y todos y cada uno de nuestros hijos y familiares más pobres y necesitados, donde quiera que se encuentren, para que a todos ellos, por su Rahem, su Ahabá, y aún a su creación, los animales que también sufren por la crueldad de los hombres, a todos ustedes, lo mencionado, les provee usted, Padre misericordioso, salud, alimentos, agua, techo, abrigo y dinero a quien de ellos lo necesite. Los presos que están en las cárceles de la tierra están en su presencia y en sus manos. Le pedimos a nuestra Elohá Yud-Hei Vad-Hei que en el nombre de nuestro Yahushua HaMashiach los proteja y los guarde del hambre y de las enfermedades y de todo maltrato de los guardias y de los presos. También aquellas personas que fueron sentenciadas a prisión sin haber cometido delito alguno, le ponemos en las manos de nuestro Padre que está en los cielos, para que con su poder y su brazo extendido les haga justicia y los saque en libertad. Asimismo, le ponemos en las manos de nuestro Padre que está en los cielos a todos los secuestrados que están por toda la tierra, que usted tenga rajén de ellos, con su poder, con su brazo extendido, los arranque, los rescate de los impíos y los saque en libertad. Toda Rabá, muchas gracias le damos a nuestro Creador. En sus manos ponemos a todos los verdaderos creyentes en la emuna obediente de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, por donde quiera que se encuentren, que usted los guarde, los proteja, cada día les ponga más amor y temor, por obedecer su palabra y por obedecer su mitzvot, y que la unidad esté entre todos nosotros como creyentes en nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Todas estas cosas, Padre nuestro que estás en los cielos, te las pido en el nombre santificado de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Gracias por la vida de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Gracias, Padre nuestro que está en los cielos, por la vida mía y la de mi esposa, por los ministerios que nos ha dado, por sus dones, virtudes, por sus frutos de su Ruach HaKadosh y por su mismo Ruach HaKadosh que nos guía siempre hacia toda verdad. Bendigo esta enseñanza y este día y bendigo a todos los que la escuchan, creyentes y no creyentes. Les doy mi verajá en el nombre santificado de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Amén.
Shalom Ubrajot para todos los Ajayim y las Ajayot y para todas las personas en general que han escuchado este mensaje. Que la paz de nuestra Elohá esté con todos ustedes y con la ayuda de Él, si nos presta la vida, nos vemos para un próximo y hasta un próximo día de dar este mensaje. Shalom Ubrajot para todos.